Universidad de las Fuerzas Armadas SPC de la Tacunga, Departamento de Ciencias de la Computación, Carrera de Ingeniería de Software, Cátedra, Modelos Discretos para la Ingeniería de Software. Docente, Ingeniero Luis Alberto Guerra Cruz, Periodo Académico 2026-50, Abril 2026, Agosto 2026. El proyecto fue desarrollado por los estudiantes Amores Ortega Naila Samantha, Flores Bustamante Lenin Charvelo y Robalino Jordan Dani Steven. El tema del proyecto a tratar es Sistema de monitoreo del crecimiento infantil basado en curvas antropométricas. Los resultados de aprendizaje de la asignatura son interpretar, aplicar leyes y principios de la lógica preposicional para la resolución de problemas de ingeniería. Los resultados de aprendizaje de la acreditación internacional EURACE son aplicar conocimientos de matemáticas, ciencias e ingeniería en la resolución de problemas complejos, diseñar y conducir experimentos, así como analizar e interpretar datos, desarrollar diseños de sistemas, componentes o procesos que satisfagan necesidades específicas, considerando restricciones reales como económicas, ambientales, sociales, políticas, éticas, de salud y seguridad, manufacturabilidad y sostenibilidad. Trabajar eficazmente en equipos multidisciplinarios. Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería. Comunicación efectiva entre los integrantes del grupo. Tener una educación amplia que les permita comprender el impacto de las soluciones de ingeniería en un contexto global, económico, ambiental y social. Y utilizar técnicas, habilidades y herramientas modernas necesarias para la práctica de la ingeniería. En resumen, el presente proyecto desarrolla un sistema basado en inteligencia artificial y computación en la nube para automatizar el diagnóstico nutricional infantil según los estándares de la Organización Mundial de la Salud. El sistema permite a médicos pediatras registrar por voz o texto el peso, la talla, la edad y el sexo del niño, calcular automáticamente los percentiles de la Organización Mundial de la Salud y generar los diagnósticos precisos como bajo peso, normal, sobrepeso, etc. y ofrecer recomendaciones alimenticias y vitamínicas personalizadas. Implementado sobre Google Cloud con Dialogflow CX, Cloud Functions y Vertex AI. El sistema se ha diseñado para su uso en consultorios pediátricos o centros de salud públicos, reduciendo tiempos de diagnóstico y eliminando la dependencia de tablas físicas y carnets de crecimiento tradicionales. En la introducción, el monitoreo del crecimiento infantil es fundamental en la atención pediátrica primaria para detectar tempranamente los trastornos nutricionales como la desnutrición u obesidad. Sin embargo, en muchos centros de salud públicos de Latinoamérica, este proceso aún se realiza manualmente, con tablas impresas y carnets físicos, generando errores de cálculo, pérdida de tiempo y dificultades para visualizar la evolución del niño. El presente proyecto propone un sistema de monitoreo del crecimiento infantil basado en estándares de la OMS que integra inteligencia artificial, procesamiento de lenguaje natural y computación en la nube. El sistema permite a los médicos registrar datos por voz, obtener los diagnósticos automáticos en segundos y recibir las sugerencias nutricionales generadas por la IA, además de visualizar las gráficas de crecimiento con la ubicación exacta del paciente en los percentiles correspondientes. Herramientas y métodos a implementar en nuestro sistema. Como herramienta se tienen Google Cloud Platform como infraestructura en la nube para alojar todos los servicios del sistema. Dialogflow CX para la creación del agente conversacional que entiende comandos de voz del médico y extrae datos del peso, la talla y la edad. Cloud Functions para la implementación de webhooks que reciben los datos, calculan los percentiles de la OMS y retornan los diagnósticos. Además, Vertex AI Search and Conversation para la búsqueda en tiempo real de guías actualizadas sobre la nutrición infantil, Google Sheets API y Healthcare API para la exportación del historial de mediciones y la integración con sistemas de historias clínicas electrónicas, el lenguaje de programación C++ para la implementación del algoritmo demostrativo de la lógica preposicional, Lucidchart y PlantUML para la elaboración de diagramas de la frontera y matrices de procesos, datos y funciones. Como los métodos a implementar en nuestro proyecto se identifican los siguientes: la aplicación de la lógica preposicional para modelar cada uno de los procesos mediante proposiciones condicionales y bicondicionales, verificando la consistencia del flujo de la información en las tablas de verdad. La definición de una arquitectura en la nube basada en eventos donde el agente conversacional recibe la entrada del médico, invoca una Cloud Function para el cálculo de percentiles y consulta al agente generativo en Vertex AI para las recomendaciones y almacenamiento de los resultados en Google Sheets y Healthcare API.
La implementación de la lógica de comparación de peso, talla y edad con las tablas de referencias de la Organización Mundial de la Salud en los percentiles P3, P15, P50, P85 y P97 para clasificar el diagnóstico. Experimentación, ingeniería de software, levantamiento de requerimientos, requerimientos funcionales, análisis, datos y servicios, diseño de software, implementación del algoritmo, compilación, ejecución. Infraestructura, creación de agentes inteligentes con Google Cloud. Configuración inicial en Google Cloud. Se creará un proyecto en Google Cloud y se habilitarán las APIs necesarias, Dialogflow, CloudFunction, Vertex AI para que el sistema de monitoreo de crecimiento infantil pueda funcionar. Crear el primer agente con Dialogflow. Se considera un agente conversacional que entienda cuando el médico dice el peso, talla y edad del niño y extraiga estos datos automáticamente. Crear webhubs con CloudFunction. Se desarrollará una función en la nube que reciba peso, talla y edad del niño. Calcule su percentil con el modelo estadístico de crecimiento infantil de la OMS y devuelva el diagnóstico. Creación agentes generativos con Vertex AI Agent Builder. Se creará un asesor nutricional inteligente que responda a preguntas del médico, como ¿qué nutrientes le faltan a este niño?, basado en guías clínicas. Integración de APIs externas con agentes generativos. Se conectará al agente con Google Sheet para exportar el historial de mediciones y con la API de Healthcare para guardar datos en la historial clínica electrónica. Optimización de integración natural. Se entrenará al agente con frases coloquiales que el médico diga sobre los datos que quiere ingresar. Así el agente podrá comprender el propósito de lo que el médico le diga. Agentes con búsqueda en tiempo real, Vertex AI, Search y Conversation. Se habilitará que el agente consulte en tiempo real las guías actualizadas de la OMS sobre porcentil de crecimiento y nutrientes infantiles. Caso empresarial aplicado. Se implementará el sistema en un consultorio pediátrico o a su vez en los centros de salud y hospitales públicos, donde el médico registrará niños por voz y obtendrá un diagnóstico automático en segundos. Desarrollo avanzado. Se agrega la generación automática de la gráfica de crecimiento con la ubicación marcada, haciendo saber en qué rango de la curva se encuentra el niño y cuáles son las sugerencias. Requerimientos funcionales. Gestión de datos del paciente. Ingreso de sexo. El sistema debe permitir seleccionar el sexo del niño o niña mediante botones de opción, radio buttons. Ingreso de edad. El sistema debe permitir ingresar la edad del niño o de la niña en meses, mediante un campo numérico con rango de 0 a 60 meses. Ingreso de peso. El sistema debe permitir ingresar el peso del niño o de la niña en kilogramos, mediante un campo numérico con un decimal. Ingreso de talla. El sistema debe permitir ingresar la talla del niño o de la niña en centímetros, mediante un campo numérico con un decimal. Validación de datos. El sistema debe validar que todos los campos numéricos contengan valores válidos antes del proceso del diagnóstico. Cálculo de diagnóstico y percentiles. Cálculo de percentiles. El sistema debe calcular los percentiles P3, P15, P50, P85 y P97 según las tablas OMS incorporadas, utilizando interpolación lineal para edades intermedias. Clasificación del diagnóstico. El sistema debe clasificar el estado nutricional en las siguientes categorías: riesgos de desnutrición, bajo peso, normal, sobrepeso, obesidad, según la posición del peso en la curva. Determinación del rango percentil. El sistema debe indicar en qué rango percentil se encuentra el paciente. Ejemplo, P50 a P85. Generación de alerta. El sistema debe mostrar una alerta visual cuando el diagnóstico sea diferente a normal. Visualización gráfica. Visualización de curvas OMS. El sistema debe graficar las 5 curvas percentiles P3, P15, P50, P87, P97 utilizando chart.js. Marcador de posición. El sistema debe marcar con un punto rojo la ubicación exacta del paciente en la curva de crecimiento. Actualización dinámica. El sistema debe actualizar la gráfica automáticamente
al calcular un nuevo diagnóstico. Análisis de datos y servicios. Proceso 1. Configuración inicial en Google Cloud. Este es el punto de partida de todo el sistema. Antes de construir cualquier funcionalidad inteligente, el equipo debe preparar la infraestructura en la nube que dará soporte a los agentes conversacionales y a los procesos de análisis nutricional. El agente cuenta cloud es el punto de entrada. La función validar cuenta cloud confirma que existe y tiene los permisos necesarios. A partir de ahí, habilitación APIs enumera qué servicios de Google deben activarse y habilitar APIs los activa. La configuración roles define quién puede hacer qué dentro del proyecto, gestionada por configurar roles. Finalmente, comandos validación agrupa las instrucciones de verificación que ejecutar comandos validación corre para confirmar que todo quede bien configurado. Proceso 2. Este proceso se llama crear el primer agente con Dialogflow CX, el cual construye el primer punto de contacto entre el sistema y el personal médico o el paciente, un agente conversacional entrenado para entender el lenguaje médico pediátrico. Consola Dialogflow es la interfaz de gestión y acceder consola Dialogflow establece la sesión de trabajo. Luego se instancia el agente desde agente conversacional mediante crear agente conversacional. El dato idioma agente determina en qué idioma opera el bot y configurar idioma agente lo establece. Los términos médicos son el vocabulario especializado que enriquece al agente, cargado por cargar términos médicos. Las categorías dato organizan qué tipo de información se recogerá, definidas por definir categoría datos. A partir de ahí, los datos frases dictada, peso, talla, edad y curva de crecimiento son las entidades que el agente extrae de cada conversación mediante sus funciones correspondientes. Número 3. Crear web apps con Cloud Function. Una vez que el agente conversacional recoge los datos del paciente, alguien tiene que hacer los cálculos. Ese alguien son los web apps implementados con Cloud Function. Pequeñas piezas de código serverless que se activan automáticamente cuando el agente recibe información. El ciclo comienza cuando los datos del agente llegan a la nube. Cargar nube representa esa transferencia y cargar nube la ejecuta. Los datos brutos del paciente, peso ingresado, talla ingresada, edad ingresada, son recibidos por su respectiva función. Con esos valores, el sistema calcular percentil, peso, percentil, talla y percentil IMS, usando las funciones de cálculo para contextualizar esos percentiles, BD curvas, provee la tabla de referencia y conectar BD curvas accede a ellos. Los rangos de antrométricos definen los límites normales consultados por consultar rango antrométrico. Con todo eso, se genera el diagnóstico nutricional y los sugerentes médicos finales. Proceso 4. Crear agentes generativos con Vertex AI Agent Build. Este proceso eleva al sistema más allá de los cálculos fijos. Con Vertex AI Agents Build se construye un asesor nutricional generativo, un agente capaz de razonar, sintetizar contextos clínicos y responder preguntas médicas abiertas con inteligencia. El dato asesor nutricional es la entidad central que crea asesor nutricional. Instancia con los parámetros de conocimiento clínico. Las preguntas médicas llegan del médico o padre y son recibidas por recibir pregunta médica. Para responderlas correctamente, el asesor necesita contexto, la curva de crecimiento del paciente, los rangos normales y los rangos alerta, que delimitan cuándo preocuparse. El dato causa desviación es el análisis de analizar causa desviación. Produce cuando un valor está fuera del rango. Finalmente, el sexo y el historial paciente permiten personalizar la sugerencia de vitaminas y sugerencias de nutriciones generadas, todas almacenadas con diagnóstico consulta. Proceso 5. Integración de APIs externas con agentes generativos. El sistema ahora se conecta con el mundo exterior. Este proceso integra APIs de terceros para enriquecer las respuestas de agentes generativos con información actualizada.
El historial crecimiento reúne todas las mediciones anteriores del paciente, accedidas por acceder historial crecimiento. La posición curva indica dónde cae el paciente en la curva de referencia y determina posición curva, la cual la evaluación percentil muestra si el niño mejora o empeora en el tiempo. Los textos generativos, texto alimenticio y texto vitaminicio son los mensajes explicativos redactados por el agente para el médico o familia. Los exámenes laboratorio son sugerencias de estudios clínicos adicionales. Cuando hay riesgo, la alerta crecimiento es disparada por mostrar alerta crecimiento. Todo el evento queda grabado con consulta médica con la dosis vitamina, calculada para el paciente específico. Proceso 6. Optimización de integración natural. Un sistema de guía médico no solo debe ser correcto, debe ser comprensible para todos. El lenguaje coloquial captura expresiones informales y interpretar lenguaje coloquial las transforma en intenciones reconocibles. El lenguaje técnico recoge terminología especializada que traducir lenguaje técnico convierte en respuesta accesible. Las unidades medida varían según el usuario, libras, kilo, meses, años, y reconocer unidades medida normaliza todos. Las preguntas de alimentación son una categoría especial de consultas sobre dieta. El contexto consulta acumula información de la conservación para mantener coherencia. Los sinónimos médicos y expresiones médicas amplían el vocabulario de la gente para no fallar ante variaciones. Todo ese trabajo se consolida en el entrenamiento asesor, que entrenar asesor ejecuta para actualizar el modelo. Proceso 7. Agentes con búsqueda en tiempo real. La medición avanza constantemente, las guías nutricionales se actualizan, los ministerios de salud emiten nuevas recomendaciones y los estándares de crecimiento se revisan. Este proceso conecta a la gente con fuentes oficiales en tiempo real. La búsqueda temporal es el mecanismo de consulta en vivo, activada por activar búsqueda temporal. Cuando la gente necesita información reciente, las guías actualizadas representan los protocolos de la sociedad medicina. Consultadas por consultar guías actualizadas SOMS. Las guías Ministerio Salud son las directrices gubernamentales de nutrición infantil, accedidas por su función correspondiente. El enlace fuente es la referencia bibliográfica que generar enlace fuente produce para que el médico pueda verificar la fuente. Proceso 8. Caso empresarial aplicado. Este proceso lleva todo lo construido al entorno real de una consulta pediátrica. Aquí el sistema se pone a prueba con datos de pacientes reales y flujos de trabajos clínicos existentes. El punto de entrada es el carnet físico, el documento físico del niño que digitalizar carnet físico convierte en datos estructurados. La evaluación del paciente es visualizada cronológicamente. Los registros mínimos aseguran que no falten datos esenciales para la diagnosticación. La gráfica crecimiento se renderiza en pantalla para que el médico la interprete visualmente. La ubicación percentil indica exactamente en qué punto de la curva está el niño. Si algo preocupa, exámenes de sangre y rangos paciente permiten profundizar. Todo cierra con el historial completo, que consolida toda la trayectoria clínica del paciente en una sola vista. Proceso 9. Desarrollo avanzado. El proceso final del sistema se dedica a la representación visual avanzada de los datos del paciente. Las gráficas de crecimiento son el lenguaje universal del pediatra. Una imagen bien construida comunica en segundos lo que una tabla de números no puede. La curva crecimiento es el lienzo base que dibujar curva crecimiento renderiza con los percentiles de referencia. El punto color es la marca visual del paciente sobre esa curva, posicionada por marcar punto color, con un color que cambia según el estado nutricional. El indicador posicional es el texto o etiqueta que acompaña al punto. Las tablas percentiles son los documentos de referencias completos desplegados por desplegar tablas percentiles. Los datos actuales del paciente
Peso actual, talla actual, edad actual y sexo actual son los insumos obtenidos para la graficación. La puntuación Z es el indicador estadístico más preciso del estado nutricional, calculado por calcular puntuación como punto de cierre del análisis. Sistema. Configuración inicial. Todo arranca con validar cuenta cloud, habilitar APIs, configurar roles y ejecutar comandos validación. Son tareas únicas previas a todos los demás. Creación del agente conversacional. Crear agente conversacional da origen al asistente. Configurar idioma. Define cómo se comunica. Reconocer frase dictada por voz. Extraer datos. Toma de esa forma los valores útiles. Y registrar curva crecimiento. Guarda ese dato como punto de la curva del paciente. Es una cadena. Voz, extracción, registro. Diagnóstico nutricional. Carga nube y recibir datos, ingresa la información al sistema. Calcular percentil, ubica al paciente en una curva estándar, lo que alimenta, generar diagnóstico nutricional y luego generar recomendación nutricional. Conectar BD curvas y consultar rangos. Respaldan estos cálculos con referencias oficiales. Curvas, alertas y sugerencias clínicas. Cargar curvas, crecimiento, trae las curvas de estándar. Definir rangos normales y definir rangos alerta marcan los límites. Si hay desviación, analizar causas, desviación investiga la causa y dispara a generar sugerencias vitaminas y generar sugerencias nutrición. Todo se guarda con almacenar diagnósticos, consulta y se revisa luego con acceder historial paciente ya conectada a la base de datos. Seguimiento clínico continuo. Acceder y consultar historial de crecimiento, recuperan registros previos, determinan posición y calcula evolución porcentil. Comparan al paciente en el tiempo. Si empeora se activa mostrar alerta crecimiento. Cada vista se documenta con registrar consulta médica y se aplica calcular dosis vitamina. Define el suplemento exacto. Lenguaje de la gente. Interpretar lenguaje coloquial, entiende frases cotidianas del médico. Traducir lenguaje técnico, hace lo inverso. Reconocer unidades, evita errores de conversión. Entrenar asesor, mejora a la gente con cada uso. Guía médicas oficiales. Activar búsqueda tiempo real, dispara la consulta a consultar guías actualizadas OMS y consultar guías Ministerio de Salud. El resultado se respalda con generar enlace fuente. Digitalización del carnet. Digitalizar carnet físico, escanea el carnet en papel, verificar registros mínimos, valida que tengan los datos esenciales. Luego muestra gráfica crecimiento y ubicar percentil visualizan al paciente. Sugerir exámenes, sangre, recomienda estudios si hace falta y todo se integra en mostrar historial completo. Graficación técnica. Obtener datos, recupera los puntos desde la base de datos. Calcular puntuación, les asigna su valor estadístico y dibujar curva de crecimiento traza la línea final que ve el médico. Cierre. El desarrollo configura el sistema una sola vez al inicio. El médico interactúa con casi todo el resto, recibe diagnósticos, recomendaciones, alertas e historiales. La base de datos almacena y devuelve toda esa información para que cada nueva consulta se aporte en los datos anteriores. Diseño del software. Arquitectura general. Front web. Aplicación HTML, CSS, JavaScript que corre en el navegador del médico. Contiene toda la lógica de cálculo, visualización de curvas con chart.js, asesor nutricional y gestión de historial en memoria. Backend Cloud Function, servicio en Google Cloud desarrollado en Java 17 que recibe peticiones HTTP, procesa datos antropométricos y retorna diagnóstico en forma JSON. Componentes principales: Backend, Webhooks percentiles.java. Función: recibe peso, talla, edad y sexo. Calcula percentiles OMS P3, P15, P50, P85, P97. Genera diagnóstico y recomendación.
Tecnologías: Java 17, Google Cloud Function Framework, JSON para JSON, dependencias Maven con Function Framework, API JSON. Frontend: HTML más CSS más JavaScript. Interfaz: formulario con campos para sexo, edad, peso, talla y pregunta al asesor. Gráficas: chart.js para visualizar curvas percentiles con punto de posición del paciente. Asesor nutricional: interpreta preguntas en lenguaje coloquial y responde con recomendaciones y enlaces a fuentes OMS, CDC. Historial: almacenamiento en memoria. Se reinicia al recargar la página con opciones de guardar, ver y limpiar consulta. Exportación: genera archivos TXT con los resultados de la evaluación. Trabajo: el médico ingresa sexo, edad, peso y talla del paciente. Al hacer clic en calcular, el frontend procesa los datos localmente. No requiere llamada al backend. Se calculan percentiles, se califica el diagnóstico y se genera recomendaciones. La gráfica se actualiza mostrando la curva y el punto del paciente. El médico puede guardar la consulta en el historial, exportar resultados a TXT o consultar al asesor nutricional escribiendo una pregunta. Implementación del algoritmo. Implementación del backend. Este código representa el vínculo que el sistema tiene con Google Cloud. Tablas OMS datos estáticas. En las siguientes diapositivas se representa el código de los datos estáticos de comparación para que el punto se ubique en las curvas o fuera de ellas. Implementación del front-end. Es una presentación de cómo el usuario vería el sistema que nace a partir del HTML ejecutable. A continuación se visualizará la compilación y ejecución del algoritmo. Para la creación de nuestro sistema, lo primero que nosotros realizamos fue crear una cuenta en Google Cloud. Después de haber creado la cuenta en Google Cloud, nosotros ingresamos el proyecto del nombre que nos solicita. En este caso fue Sistema-Medio Crecimiento-Medio Infantil. Después de haber realizado esto, seleccionamos el proyecto para dentro de este proyecto poder habilitar las APIs. En este apartado de Google Cloud nos dirigimos a APIs and Services, a la parte del library, y como podemos observar, ya logramos acceder a la biblioteca en donde se encuentran todas las APIs que nosotros podemos habilitar. En primer lugar tenemos a Dialogflow API. Esta API es una plataforma de procesamiento de lenguaje natural que permite crear agentes conversacionales capaces de entender y responder en lenguaje natural. Se usa para desarrollar experiencias interactivas en aplicaciones, websites, dispositivos, etc. A continuación tenemos a Cloud Functions API. Esta API permite ejecutar el código en un entorno serverless, es decir, sin necesidad de administrar servidores. Estas funciones se disparan automáticamente ante eventos como cambios en una base de datos, subida de archivos a Cloud Storage llamadas HTTP. A continuación tenemos a Cloud Build API. Esta API es un servicio de integración continua CI/CD que permite automatizar el proceso de construcción, prueba y despliegue de aplicaciones. Se integra con repositorios de código y permite ejecutar pipelines personalizados para compilar imágenes de contenedores, ejecutar pruebas y desplegar en entornos como Cloud Run, App Engine, Kubernetes. Previamente ya tuvimos una explicación de los códigos, así que es importante saber nada más que el HTML es el que genera esta presentación que podemos ver en la pantalla. Nosotros podemos ejecutar a este sistema con cualquier buscador. En este caso vamos a ejecutarlo con Microsoft Edge y ya automáticamente podemos visualizar el sistema de monitoreo del crecimiento infantil. Hay que enfatizar que los datos que se han utilizado para que se pueda graficar la curva, se pueda ubicar al paciente dentro de las curvas
y calcular el diagnóstico son datos oficiales de la OMS, así que son datos 100% seguros. Por este lado tenemos a la gráfica, tenemos a la distribución del peso en kilogramos y a la edad en meses. Y de este lado tenemos el ingreso de los datos, que viene siendo el sexo del niño o niña, la edad en meses, el peso en kilogramos, talla en centímetros. Pregunta al asesor nutricional, que este apartado lo veremos después. Y los botones, que son calcular diagnóstico, exportar resultados. Este botón lo que nos permite hacer es visualizar un TXT con los datos del paciente y su diagnóstico. Se puede guardar la consulta y visualizar el historial de las consultas de ese día, y se puede también limpiar el historial. Así que este sistema es bastante funcional. Normalmente los y las pediatras hacen esto de forma manual. Tienen que hacer los cálculos, ubicar al paciente dentro de la curva, realizar un análisis para ver cuál es su diagnóstico, ver si es que se encuentra en un estado normal, si tiene desnutrición u obesidad. Entonces ese sistema nos puede ayudar a automatizar todo este proceso y obtener directamente un diagnóstico para que el médico pueda desenvolverse mejor y tener un diagnóstico más seguro y automático. Para poder entender cómo funciona la curva de crecimiento y cómo está funcionando el sistema, vamos a ingresar diferentes datos. Nos vamos a mantener con el sexo del niño, la edad de 36 meses que vemos aquí, el peso igual de 13.5 kilogramos, y aquí vamos a variar un poco en la talla. Vamos a ingresar de 95 centímetros y calculamos el diagnóstico. Entonces, como pudimos observar, el punto que se desplazó aquí es el paciente, y esto es lo que el pediatra o la pediatra hace de forma manual. Y posterior a esto, claro, realiza el diagnóstico del paciente, pero gracias al sistema solamente tiene que desplazar y aquí abajo puede ver el diagnóstico. Entonces tenemos un diagnóstico normal, el percentil del niño, los datos que se habían ingresado, la recomendación, sugerencias vitamínicas y alimenticias y exámenes de laboratorio sugeridos. A continuación vamos a ingresar otros ejemplos para poder visualizar diferentes casos de pacientes. Por ahora vamos a exportar los resultados para visualizar el TXT y podemos ver aquí el informe nutricional. Tenemos la fecha y la hora, que eso es muy importante. El sexo del niño, la edad, peso y talla, el diagnóstico, todo se guarda aquí. Entonces, en caso de que el médico quiera acceder a esta información, la va a tener disponible. Regresando al sistema, podemos guardar la consulta y aparece una notificación en la que nos dice que la consulta ha sido guardada en el historial del día. Aceptamos, y para ver el historial desplegamos un poquito hacia abajo y ya podemos visualizar la hora, la fecha y los datos básicos del paciente. A continuación vamos a ingresar otro caso para poder visualizar cómo se va distribuyendo el paciente en la curva. Nosotros vamos a ingresar 39 meses, un peso de 10.5 y una talla de 88 centímetros. Si calculamos el diagnóstico, tenemos una alerta que el paciente presenta un riesgo de desnutrición, requiere atención prioritaria, una recomendación, derivación urgente a nutricionista pediátrica, control cada 15 días, sugerencias vitamínicas y alimenticias, exámenes de laboratorio sugeridos y el historial que habíamos actualizado. De igual manera podemos exportar los resultados, visualizamos el TXT con los datos del paciente, el diagnóstico, el percentil, información a la cual el médico puede acceder, guardamos la consulta y para visualizar el historial igual tenemos aquí los dos pacientes que hemos visto, consultas registradas 2, y podemos limpiar el historial también. El historial ha sido limpiado correctamente, entonces nos dirigimos hasta abajo y ya se puede ver que ya no hay ningún paciente.
Por último, vamos a observar un último caso. Nos mantenemos en una edad de 36 meses, podemos cambiar el sexo a niña. El peso lo vamos a poner de 17 kilogramos y la talla de 97 centímetros. Y al calcular el diagnóstico, observamos que el paciente se ha desplazado hasta arriba de la curva y tenemos una alerta. El paciente presenta obesidad, requiere atención prioritaria. Diagnóstico: obesidad, percentil por encima de P97. Recomendaciones, sugerencias vitamínicas y exámenes de laboratorio sugeridos. De igual manera podemos exportar los resultados y visualizar el TXT del paciente. Y regresando al sistema, podemos guardar la consulta. Y al visualizar el historial tenemos aquí el paciente que recientemente se ha ingresado. De igual manera, como ya habíamos visto antes, podemos limpiar el historial y ya no se encuentra ningún paciente. Y hemos visualizado diferentes casos de pacientes que podría tener el médico. Vamos a ver cómo funciona el asesor nutricional y qué respuesta nos da. Podemos ver que ya hay datos ingresados de algún paciente X y para poder visualizar la respuesta del asesor nutricional lo único que debemos hacer es calcular el diagnóstico. Entonces presionamos en calcular el diagnóstico, el paciente se ubica dentro de la curva y nos desplazamos hasta la parte inferior del sistema y observamos aquí, asesor nutricional de Vertex ahí. Para un niño de 54 meses se recomienda vitamina A, vitamina D, hierro, zinc y calcio. La dosis depende críticamente de la edad. Hay que hacer énfasis que el asesor nutricional también nos muestra la misma alerta de que el paciente presenta un bajo peso, que es lo mismo que nos da el sistema. El sistema nos dice que el paciente presenta bajo peso y el asesor nutricional también nos menciona lo mismo. Y las fuentes de consulta. Esto quiere decir que realmente el asesor nutricional está respondiendo a las preguntas que el médico haga. Resultados sobre nuestro proyecto. Cloud Function operativa. Se implementó una función en Java 17 sobre Google Cloud Functions que calcula los percentiles de la OMS y retorna el diagnóstico nutricional con un tiempo de respuesta inferior a los 500 milisegundos. Una interfaz web funcional. Se desarrolló un front-end con chart.js que visualiza curvas de crecimiento, marca la posición del paciente y permite guardar el historial y exportar los resultados. Un asesor nutricional conversacional. El sistema responde a preguntas en lenguaje coloquial con recomendaciones y enlaces a fuentes oficiales de la OMS y la CDC. Las discusiones sobre nuestro proyecto son que la viabilidad del enfoque híbrido, la arquitectura Nube Plus Local Storage resulta adecuada para entornos con conectividad intermitente, como centros de salud en países en desarrollo. La precisión y usabilidad, las tablas OMS embebidas garantizan consistencia diagnóstica, mientras que la visualización gráfica facilita la interpretación clínica para el personal no especializado. Limitaciones y futuro. El sistema requiere ampliar su rango etario de 24 a 60 meses, la validación clínica y la migración a la persistencia en la nube Firestore. Las conclusiones sobre nuestro proyecto son que se implementó un sistema funcional de monitoreo del crecimiento infantil con Cloud Function en Java, un frontend con chart.js y un asesor nutricional conversacional. Se aplicó la lógica preposicional de predicados mediante tablas de verdad, reglas de inferencia y cuantificadores. La arquitectura híbrida Nube Plus Local es viable para entornos con conectividad limitada y el sistema automatiza el diagnóstico nutricional basado en estándares de la OMS para la detección temprana. Las recomendaciones para nuestro proyecto son que implementación de servicios adicionales en Cloud Functions orientados al seguimiento de micronutrientes y al almacenamiento del historial clínico, con el fin de ampliar las funcionalidades del sistema y fortalecer el monitoreo integral del crecimiento infantil. La integración de reglas de inferencia y cuantificadores de mecanismos de validación automática, permitiendo detectar inconsistencias de la información registrada y aumentar la confiabilidad de los diagnósticos nutricionales. La complementación de la arquitectura híbrida con estrategias de sincronización diferida, asegurando que los datos almacenados localmente se transmitan a la nube cuando la conectividad se restablezca, garantizando continuidad en el monitoreo y la actualización periódica de los estándares de la OMS e incorporación de procesos de validación clínica con especialistas, con el objetivo de preservar la precisión de la detección temprana y asegurar la adaptación del sistema a futuras directrices internacionales. Referencias.
Esperamos haber aportado con nuestros conocimientos sobre modelos discretos a la comunidad universitaria y a la sociedad. Muchas gracias.